Muy buenos días, queridos amigos. Gracias, antes que nada, gracias por estar acá en este canal. Nuestro canal, recuerden, ha cambiado de nombre, se llama Finanzas con Wilson Duan. ¿Cuál es la idea de este canal? Que podamos hablar de emprendimiento, que podamos hablar de finanzas, educación financiera y que tengamos mayor conocimiento sobre muchas cositas que nos van a servir para nuestra vida financiera, para nuestra libertad financiera si la estamos buscando. El tema de hoy es sobre el proceso de crédito. ¿Qué pasa cuando nosotros solicitamos un crédito? Entonces, comencemos. Todo comienza cuando tú tienes una necesidad. Tienes una necesidad de sacar un crédito por alguna razón, ¿cierto? Porque quieres cambiar de carro, porque quieres colocar nuevo piso en tu apartamento o porque quieres comprar una vivienda o educación o quieres fortalecer tu empresa o simplemente quieres comprar un celular nuevo, un computador, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tú haces es pasar una solicitud de crédito. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que dan crédito? Los bancos, las corporaciones. Entonces, cuando tú vas a comprar un celular y lo compras pongamos, en una empresa X en Colombia, al costo no te está dando el crédito. Está sirviendo como intermediario para que un banco te preste a ti, ¿sí? Pero es el banco. Y tú debes pasar una solicitud de crédito. Entonces, ese banco, por intermedio de su departamento de crédito, hace lo que se llama un estudio de crédito. Es decir, te estudian a ti como cliente. ¿Qué se tiene en cuenta para estudiar un crédito? Entonces, son muchas cosas. Lo primero es que con tu autorización te van a consultar en una base de datos que se llama o que se llaman las centrales de riesgo, ¿cierto? Las centrales de riesgo puede ser Datacrédito, Cifin, etcétera. Es decir, allá van a mirar tú como cliente cómo has sido en los créditos que has tenido con otros bancos, con compra de celulares, etcétera. Lo importante es que tú tengas claro que allá en las centrales de crédito aparece todo, absolutamente todos los créditos que tú has sacado. El único crédito que no aparece es cuando le pediste prestado a tu mamá o a tu tía. De resto, todos los créditos aparecen. Y las empresas, si tú le pediste un crédito a una entidad financiera y te atrasaste, mes a mes, mensualmente, te reportan, ¿sí? Y te hacen un reporte negativo. Entonces, 2 meses después o 3 meses después, cuando tú vas a solicitar un crédito para un carro, para comprar un carro, entonces te van a consultar con tu número de cédula y ahí va a aparecer todo lo bueno y todo lo malo que tú has hecho. Entonces, ¿qué claridad debemos tener? La central de riesgos es como una bitácora de tu vida crediticia, ¿sí? Y puede ser una bitácora buena o puede ser una bitácora mala, ¿correcto? ¿Qué otra cosa tienen en cuenta las entidades bancarias para los créditos? El salario que tú tienes. Sí, puede ser, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver que el salario pasa a un segundo plano. Importante, te miran tu afiliación en seguridad social. Y tú dices, ¿pero por qué? Pues es muy sencillo, porque es que algunas personas dicen en la solicitud de crédito que se ganan 5 millones de pesos y resulta que cuando los consultan en su EPS o en su seguridad social, pues están cotizando con 800.000 pesos. Entonces, ¿cómo así? ¿A qué jugamos? Aquí hay algo raro, ¿cierto? No es como muy normal. Bueno, pero lo más importante tal vez para el estudio de crédito, o una de las cosas más importantes, es la experiencia crediticia. La experiencia crediticia la van a mirar ¿en dónde? Pues en las centrales de riesgo. Ahí se mira cuántos créditos has tenido, qué créditos, por qué conceptos y cómo has sabido pagar o no pagar esos créditos. Entonces, en esta experiencia crediticia hay un punto fundamental para saber si te prestan tanto dinero más o de pronto te dicen no te podemos prestar todo eso. Entonces,
En cuanto a ese estudio de crédito, tenemos que tener en cuenta, los créditos se vienen realizando toda la existencia hace muchísimos años, 1930 tal vez fue cuando comenzó como ese boom de decir vamos a prestarle a tal persona para que haga un emprendimiento. Entonces, en esa época, hablamos 1930 más o menos, lo más importante era el balance, ¿sí? El balance que el contador le daba a una persona para poder, ¿cómo se llama? Solicitar el crédito. Pero ya después, tiempo después, ya no fue el balance, sino el estado de resultados. Pero es que el estado de resultados, queridos amigos, mide sobre todo, digámoslo así, las utilidades de la empresa. Pero ya tiempo después, las entidades financieras dijeron, caramba, pero nosotros nos estamos equivocando, porque es que un crédito no se paga con utilidades, no, un crédito no se paga con las utilidades, un crédito no se paga con los inventarios. Ah, no, es que yo tengo tanta mercancía en esa bodega. El crédito no se paga con inventarios. No, que es que yo tengo 5 casas. ¿Y qué sacamos con que usted tenga 5 casas? ¿Qué sacamos con que usted tenga 3 fincas? Si un crédito no se paga con las fincas que usted tenga o con las propiedades que usted tenga, ¿cierto? Un crédito se paga con el flujo positivo de caja que tienes tú. ¿Qué se llama flujo de caja? Pues que el dinero que entra hacia arriba sea más grande, o la diferencia, que el dinero que sale de tu empresa o de tu bolsillo. Entonces, cuando miramos esa diferencia en el flujo de caja, es ahí cuando de verdad decimos que así se pagan los créditos. Es decir, los créditos se pagan con flujo de caja. Si tú tienes un excelente flujo de caja, pues entonces puedes solicitar un crédito de una mejor manera. Bueno, recordemos el canal Finanzas con Wilson Duván. ¿Yo qué les pido? Hombre, dele la campanita y suscríbete al canal. Y así, pues, mis videos te van a llegar. ¿Correcto? Bueno, después de que tú solicitaste el crédito, el banco simplemente o lo aprueba o lo niega. ¿Correcto? Sin embargo, cuando tú no cumples del todo con las características, entonces existe la posibilidad que el banco te dé unas opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Entonces el banco te dice, no te puedo prestar a 1 año, tengo que prestarte a 3 años. ¿Por qué? Porque la cuota baja. Entonces, al bajar la cuota, de pronto ya tú te conviertes en un cliente factible para ese crédito. El banco te puede decir también, bueno, tiene que ser a mayor plazo. Te puede decir, bueno, ya no le puedo aprobar 20 millones porque no te alcanza. Entonces, te voy a aprobar 10 millones. Entonces, te bajan la cantidad de dinero que necesitas. Y, asimismo, te suben el plazo. Entonces, cuando tú no tienes las condiciones adecuadas, el plazo te lo mandan a máximo tiempo, ¿cierto? Tristemente, en la vida es al revés las cosas, o muchas cosas son al revés. Es decir, si tú has tenido atrasos en el crédito o en los créditos que has tomado, entonces el banco no dice, pobrecito, como ha tenido atrasos este niño o este señor o esta señorita, entonces dejémosle una tasita de interés más bajita porque pobrecito. Todo lo contrario. Si tú has tenido atrasos, ¿cierto?, en los créditos anteriores, el banco dice, subámosle la tasa de interés. Es decir, que entre más atrasos tú hayas tenido en los créditos anteriores, las tasas de interés te suben. Es por eso que cuando tú escuchas una publicidad, por ejemplo, para vehículos, entonces te dicen, saca tu crédito, compra tu carro, créditos desde el 0.7% efectivo. Y cuando tú vas a pasar los papeles, tu crédito te lo aprobaron, sí señor, pero al 1.5 efectivo. ¿Cómo así? Si yo escuché en la publicidad que desde el 0.7, claro. ¿Quién tiene el crédito al 0.7? La persona cumplida. La persona que en los créditos anteriores ha cumplido perfectamente con sus obligaciones. Que si la cuota se vence el 8, el 7, el 6, el 5 está pagando la cuota.
Este es un cliente 1A para el banco y ese cliente es premiado. ¿Cómo lo premian? Con tasas de interés las más bajas del mercado. Al otro cliente, al que se atrasa, al que necesita de pronto más que fueran benévolos con él, todo lo contrario, las tasas de interés se le suben al máximo. Entonces, tengamos en cuenta, queridos amigos, estos punticos porque son necesarios para la aprobación del crédito. Otra manera como te pueden ayudar es traiga un codeudor o firmen el crédito dos personas, ¿cierto? Entonces, de esa manera te pueden ayudar. Después de esto, el banco o aprueba o niega, ¿no? Lo dijimos. Si aprueba el crédito, viene el desembolso. El desembolso es que el banco entrega el dinero. Pero tengamos en cuenta que el desembolso se le hace en algunas ocasiones ¿a quién? Al que te vendió el bien, ¿cierto? No al que solicitó el crédito, ¿sí? Es decir, el desembolso, por decir algo, si tú compraste una vivienda, entonces el desembolso se lo hacen a la persona que te vendió la vivienda. Si tú compraste un carro y lo compraste en un concesionario, el desembolso se le hace a la persona que te vendió el carro. Si tú compraste un celular y lo compraste con tarjeta de crédito, el desembolso, es decir, el dinero, se le hace a la entidad financiera que te financió el celular. Igual un televisor que tú compras en una empresa de estas de televisores, el desembolso no te lo hacen a ti. ¿Cuándo te hacen el desembolso a ti? El desembolso a ti te lo hacen cuando tú pides un crédito de libre inversión, es decir, que tú puedes hacer con ese dinero lo que quieras, gastártelo en dulces o gastártelo en cuadros o efectivamente ir a comprar también un celular, pero en efectivo. Entonces, ahí te giran a ti el dinero, ¿correcto? Bueno, de ahí en adelante, cuando viene el desembolso, y ya vamos a terminar, recuerde el canal Finanzas con Wilson Duan, dale, suscríbete, es importante para todos. Bueno, después de que te desembolsaron el dinero, ¿sí? O se lo desembolsaron a la persona que te vendió el bien, entonces inicia el pago de cuotas. Recordemos el canal Finanzas con Wilson Duan. ¿Yo qué les pido? Hombre, dele la campanita y suscríbete al canal. Y así, pues, mis videos te van a llegar. ¿Correcto? Bueno, después de que tú solicitaste el crédito, el banco simplemente o lo aprueba o lo niega. ¿Correcto? Sin embargo, cuando tú no cumples del todo con las características, entonces existe la posibilidad que el banco te dé unas opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Entonces el banco te dice, no te puedo prestar a 1 año, tengo que prestarte a 3 años. ¿Por qué? Porque la cuota baja. Entonces, al bajar la cuota, de pronto ya tú te conviertes en un cliente factible para ese crédito. El banco te puede decir también, bueno, tiene que ser a mayor plazo, te puede decir, bueno, ya no le puedo aprobar 20 millones porque no te alcanza. Entonces, te voy a aprobar 10 millones. Entonces, te bajan la cantidad de dinero que necesitas. Y, asimismo, te suben el plazo. Entonces, cuando tú no tienes las condiciones adecuadas, el plazo te lo mandan a máximo tiempo, ¿cierto? Tristemente, en la vida es al revés las cosas, o muchas cosas son al revés. Es decir, si tú has tenido atrasos en el crédito o en los créditos que has tomado, entonces el banco no dice, pobrecito, como ha tenido atrasos este niño o este señor o esta señorita, entonces dejémosle una tasita de interés más bajita porque pobrecito. Todo lo contrario. Si tú has tenido atrasos, ¿cierto? En los créditos anteriores, el banco dice, subámosle la tasa de interés. Es decir, que entre más atrasos tú hayas tenido en los créditos anteriores, las tasas de interés te suben. Es por eso que cuando tú escuchas una publicidad, por ejemplo, para vehículos, entonces te dicen, saca tu crédito, compra tu carro, créditos desde el 0.7% efectivo. Y cuando tú vas a pasar los papeles, tu crédito te lo aprobaron, sí señor, pero al 1.5 efectivo. ¿Cómo así? Si yo escuché en la publicidad que desde el 0.7, claro.
¿Quién tiene el crédito al 07? La persona cumplida. La persona que en los créditos anteriores ha cumplido perfectamente con sus obligaciones. Que si la cuota se vence el 8, el 7, el 6, el 5 está pagando la cuota. Este es un cliente 1A para el banco y ese cliente es premiado. ¿Cómo lo premian? Con tasas de interés las más bajas del mercado. Al otro cliente, al que se atrasa, al que necesita de pronto más que fueran benévolos con él, todo lo contrario, las tasas de interés se le suben al máximo. Entonces, tengamos en cuenta, queridos amigos, estos punticos, porque son necesarios para la aprobación del crédito. Otra manera, como te pueden ayudar, es traiga un codeudor o firmen el crédito dos personas, ¿cierto? Entonces, de esa manera te pueden ayudar. Después de esto, el banco o aprueba o niega, ¿no? Lo dijimos. Si aprueba el crédito, viene el desembolso. El desembolso es que el banco entrega el dinero. Pero tengamos en cuenta que el desembolso se le hace en algunas ocasiones ¿a quién? Al que te vendió el bien, ¿cierto? No al que solicitó el crédito, ¿sí? Es decir, el desembolso, por decir algo, si tú compraste una vivienda, entonces el desembolso se lo hacen a la persona que te vendió la vivienda. Si tú compraste un carro y lo compraste en un concesionario, el desembolso se le hace a la persona que te vendió el carro. Si tú compraste un celular y lo compraste con tarjeta de crédito, el desembolso, es decir, el dinero, se le hace a la entidad financiera que te financió el celular. Igual un televisor que tú compras en una empresa de estas de televisores, el desembolso no te lo hacen a ti. ¿Cuándo te hacen el desembolso a ti? El desembolso a ti te lo hacen cuando tú pides un crédito de libre inversión, es decir, que tú puedes hacer con ese dinero lo que quieras, gastártelo en dulces o gastártelo en cuadros o efectivamente ir a comprar también un celular, pero en efectivo. Entonces, ahí te giran a ti el dinero, ¿correcto? Bueno, de ahí en adelante, cuando viene el desembolso, y ya vamos a terminar, recuerde el canal Finanzas con Wilson Duan, dale, suscríbete, es importante para todos. Bueno, después de que te desembolsaron el dinero, ¿sí? O se lo desembolsaron a la persona que te vendió el bien, entonces inicia el pago de cuotas. Y es muy interesante, porque ahí viene un crédito nuevo en el que tienes la oportunidad, querido amigo, tienes la oportunidad de quedar bien con los bancos o quedar mal. Desafortunadamente tenemos que ser amigos, desafortunada o afortunadamente, tenemos que ser amigos de los bancos. Nosotros no podemos ser enemigos del sistema financiero, porque es que las grandes empresas, o tú, o tu papá, o tu abuelo, ¿cómo compraron ese apartamento? Con un crédito, ¿cierto? Entonces, si tú eres cumplido, si tú eres una persona cumplida, ¿cierto? Con esa cuota, la cuota la tienes que comenzar a pagar un mes después de que te hicieron el desembolso. Un mes después. Y ahí comienzas a pagar la cuota. Y ahí comienzas una nueva experiencia crediticia para las centrales de riesgo. Es decir, comienzas a ser un buen cliente o comienzas a ser un mal cliente. ¿Correcto? ¿Qué cosas positivas tiene si tú pagas tus deudas, esa cuota mensual, si la pagas cumplidamente? Lo primero, ya lo dije, una excelente vida crediticia. ¿En dónde se mira esa vida crediticia? En Datacrédito. Es Datacrédito o las centrales de riesgo, perdón, en general. Las que llevan esa bitácora, como ya lo dijimos, de tu comportamiento. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros beneficios tienes? Ya lo dijimos también, que para próximos créditos los intereses te bajan porque eres un buen cliente y a ese buen cliente hay que premiarlo. Pero hay algo interesante también, y es esto: cuando tú sacas un crédito y te llega el primer recibo para pagar, en la parte de arriba dice condiciones del crédito, y entonces dice intereses 15% efectivo anual. Eso es lo que te van a cobrar. Pero en la parte abajito dice intereses de mora 27% efectivo anual.
Del 15 al 27 hay un platal. Entonces, cuando tú eres una persona que paga puntual tus créditos, el crédito te lo están liquidando al 15%, ¿cierto? Que es el interés pactado. Pero con un solo día, con 2 días que tú te atrases, el crédito te lo van a liquidar a la tasa de mora. Entonces tú no te das cuenta, porque es que eso pasa desapercibido. Pero con el tiempo tú te vas a dar cuenta, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que comienzas a pagar una cantidad de dinero en intereses, ¿cierto? En intereses, lo cual se va a ver reflejado en tu caja, en tus finanzas. ¿Por qué no pudiste viajar? Pues porque estás pagando muchos intereses de muchos créditos. Entonces, por otro lado, si tú te atrasas, pues es todas las cosas que acabé de decir, pero en sentido contrario. Tienes malos reportes en las centrales de crédito. Para el futuro no vas a tener posibilidad de pedir crédito tan fácil. Pagas más intereses, ¿cierto? Pagas más intereses, ya lo expresamos porque te cotizan con el interés de mora. Bueno, yo creo que estamos hemos llegado ya a la parte final de nuestro video, tener en cuenta entonces cuál es el proceso de crédito y que les pido simplemente que se suscriban a este video. Recuerde, nuestro canal se llama Finanzas con Wilson Dubán y suscribámonos. Agradezco muchísimo. Muchas gracias.